La presente investigación se expondrá a una extensa recopilación de datos acerca de uno de los elementos que quizás sea uno de los más importantes, ya que la idea se refiere a la creación de una nueva línea de postres salados a base de un insecto que abunda en tierras mexicanas y que su crecimiento es extenso en cierta temporada del año cuando las lluvias son concurrentes en las tierras de algunos estados de la República Mexicana, como en Oaxaca, Puebla, Guerrero, Michoacán, por mencionar algunos otros. Muy buenos días, estimados chefs, profesora, compañeros. Hoy les voy a presentar mi tema de seminario de investigación, que es la creación de una línea de postres con el ingrediente principal que es el chapulín, mencionándole los motivos por los cuales elegí este tema. En primer lugar, estos pequeños insectos me han gustado desde niña, al igual que los postres, por eso se me ocurrió fusionar estos dos. En segundo lugar, por donde vive mi papá, hay un pueblo llamado Santa María Zacatepec y ahí se dedica la mayoría de los pobladores a criar, a recolectar, a cocinar y a vender este particular insecto. Pero lo curioso es que no lo venden aquí en Puebla, sino en Oaxaca. Entonces por eso me pregunté, ¿por qué no venderlo aquí en Puebla? Entonces así surge mi tema de investigación y a continuación les contaré un poco del planteamiento de mi problema. Los chapulines, para quienes los han probado, son considerados un platillo exótico y delicioso, y para quienes nunca se han atrevido a probarlo, resulta un platillo generalmente extraño. Lo cierto es que estos crujientes insectos, aunque no se han integrado como un alimento dentro de la gastronomía de algunos países, como por ejemplo en Europa, es un platillo que aporta una importante cantidad de proteínas y algunos nutrientes para el hombre. Donde yo decidí aplicar la investigación fue en el restaurante La Casa de Frida, sucursal Pirámide en San Pedro Cholula. Es un restaurante mexicano con un concepto único que tiene la intención de resaltar la cultura mexicana a través de su artesanía, gastronomía y su decoración. Desde el primer momento de que entras, te da la bienvenida el color. Sus paredes tienen murales y sus mesas y sillas son de colores mexicanos. De fondo hay música suave y puedes elegir entre comer al lado de la parrilla o en la terraza. De modo que los chapulines son un ingrediente que se da en varios municipios de Puebla. El 70% del producto se ha estado exportando a Oaxaca, donde le dan una presentación diferente, y en Puebla solo se queda el 30%. En cuanto al restaurante, se han hecho investigaciones y se ha llegado a la conclusión de que han bajado las ventas en un lapso de 3 meses. Por ello, se ha visto obligado a innovar en sus platillos para atraer la atención de los comensales. Y con esta información pude estructurar mi pregunta de investigación, que es: ¿en qué beneficia la creación de una línea de postres teniendo como un ingrediente principal el chapulín, implementándolo en el restaurante La Casa de Frida en Cholula? Para mi objetivo general, decidí crear una línea de postres, teniendo como ingrediente principal el chapulín, implementándolo en el restaurante Frida. Y para mis objetivos específicos decidí experimentar con los ingredientes, investigar los ingredientes que combinarían perfectamente con los chapulines e investigar también quién sería mi proveedor. Para mi justificación decidí que mis objetivos serían subir las ganancias en el restaurante Casa Frida, que se comprara mercancía de poblados cercanos a la ciudad de San Pedro Cholula y se implementaran nuevos platillos. Para la realización de mi hipótesis fue un poco más difícil, pero al final pude decidir que a mayores ventas de postres en el restaurante Frida, menor será su número de pérdidas durante un año y así aumentar el porcentaje del consumo del chapulín. Para mis marcos fue un poco difícil, pero no imposible.
así que empezaremos con el marco contextual. En este capítulo se realizó un análisis del chapulín hablando de diferentes puntos de vista y cómo se han realizado alrededor de los continentes, países, estados, desde lo general a lo específico, dando diversos detalles que ayudaron con la investigación. Como por ejemplo se mencionó que en algunas culturas de nuestro país les dieron a los insectos un lugar muy importante en sus tradiciones, en su comida, en su religión, en sus símbolos y hasta en su salud. Si reconoces la Ciudad de México, por ejemplo, encontrarás lugares con nombres de origen náhuatl relacionados con insectos como Chapultepec, que significa Cerro del Chapulín, y conociéndolo, el gran valor prehispánico de los chapulines, crean una harina para hornear con ingredientes que solo requieren agua y aceite para su preparación final. Así, utilizando esta harina, prepararon brownies que tienen como principal fuente de proteína el chapulín, un insecto con el que buscan prevenir y tratar la desnutrición infantil. Es por ello que tenemos que saber en qué zona se da el chapulín en México, y podemos saber gracias a la investigación que se ha registrado por años que los estados o zonas en los que se pueden encontrar los chapulines en Hidalgo, México, Michoacán, Puebla y Tlaxcala, entre otros. Con esto podemos decir que nuestro país se ha distinguido por su riqueza gastronómica y sus platillos exóticos con sus múltiples sabores, aportando al cuerpo humano beneficios que otros alimentos de origen animal no nos pueden dar. Por ejemplo, tienen alto contenido en vitamina A, B y C y proteínas incluso que poseen más nutrientes que la leche y el pescado, aportando un nivel de energía, fibra, magnesio, calcio y zinc muy alto. Para el marco teórico se habló más de cómo se estructura e incluso qué ingredientes combinan con el chapulín, ya que actualmente son considerados como un platillo exótico. Los chapulines son uno de los alimentos más difundidos en la gastronomía oaxaqueña, cuya tradición se remonta hasta antes de la llegada de los españoles. Cabe destacar que la gran importancia nutricional de los chapulines, sus beneficios ecológicos y económicos, así como las nuevas tendencias de este insecto en la cocina gourmet mexicana, son descifrados por los entomólogos y son vistos dentro del imaginario gastronómico mexicano como una especie de botana exótica que por lo general se acompaña con un mezcal y que son comprados en pocas cantidades en algunos puestos callejeros. Otro de los beneficios que puede tener el uso comestible de estos insectos es que contribuiría al control de los chapulines de milpa como plaga, ya que cada año en el Valle de Puebla, Tlaxcala, entre 40,000 y 50,000 hectáreas de cultivo de maíz, alfalfa y frijol son infestados por esta especie endémica de México. Para el marco metodológico se habló del proceso para realizar el trabajo de investigación, la creación de una línea de postres teniendo como ingrediente principal el chapulín, implementándolo en el restaurante Frida. Se especifica el enfoque y tipo de investigación y la elaboración del instrumento, con el fin de obtener resultados coherentes y justificados para poder contestar los objetivos. Se eligió que la investigación fuera cuantitativa, no experimental, descriptiva, porque es más rápido la recopilación de datos y tabular el resultado será más sencillo. No experimentales, ya que no se manipulan las variables en las que se trabaja y solamente se observa el entorno. Se elaboró el instrumento que se aplicó a los comensales fieles de la casa de Frida, mostrando las variables correspondientes a la investigación. A continuación se mostrará cómo se elaboró el producto final.
el chapulín, uno de los insectos más populares de nuestro país. Me encuentro en la parcela El Tiburcio, ubicada en el ejido de la comunidad Álvaro Obregón, en el estado de Tlaxcala. Acompáñame a conocer el proceso de recolección y de preparación de este manjar gastronómico. La familia García Ortiz se dedica desde hace más de 20 años a la recolección y comercialización de chapulines. De octubre a diciembre, que es la temporada fuerte, prevén reunir al menos 200 kilos de ese insecto. En eso don Jaime es experto. Bueno, por lo general es temprano, antes de que amanezca, es cuando están un poco entumidos, entonces es cuando se pueden recolectar y no tan fácil se escapan, porque ya cuando empieza a salir el sol, ya brincan, se van y ya un 50% es lo que puedes juntar, entonces es tempranito. Con un costal, un cesto de plástico o la red en mano, se adentra entre las parcelas en busca de chapulines. ¿Cómo debe ser la parcela para que haya chapulines? Pues precisamente que no tenga agroquímicos. Ellos buscan de comer en la hierbita, en las plantas que hay de ahí se alimentan. Una vez recolectados, se dejan un día en el costal para que solos desechen cualquier planta amarga que hayan ingerido. Luego se hierven hasta que tomen un color rojizo, se enjuagan y se limpian. Ahí entra la labor de doña Adriana. Se van a cernir para quitarles toda la hierba. Traen otros insectos, trae hojas, traen ramas, porque aquí, si se fijan, pasan los más pequeños. Ya limpios se colocan en el sol para que se sequen, se pongan brillosos y se esponjen para luego cocinarlos. Cuando se sazonan frescos, se consumen en tacos o salsa de chapulín, pero si son horneados quedan disecados, listos para botana, y así pueden durar varios meses. Los chapulines, además de ser un alimento sabroso y crujiente, es rico en valor nutricional. Los postres, seguí experimentando y dándoles a probar a familiares y amistades, obteniendo una buena respuesta. Con esto doy concluido el video y les quiero agradecer por toda la atención obtenida. Gracias.